veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, y acabamos de presentar 20 de noviembre, justo en este efemérides, en el día de hoy, bueno, y ese hecho histórico que te va a terminar recordado por la historia argentina como el Día de la Soberanía Nacional. Sí, la verdad que en este programa queríamos también aprovechar la oportunidad para ir recordando, como dice Daniel, esta idea de la soberanía nacional a un hombre que desde nuestro punto de vista es fundamental para entender este concepto, el concepto de soberanía, pero también un concepto posiblemente más importante y abarcador en la historia de nuestro país como el concepto de República Argentina. Todos nosotros sabemos que para constituir lo que hoy se conoce como un Estado-Nación hace falta un elemento fundamental, que es la dominación política. Sin dominación política no existe un Estado soberano. Y curiosamente es Juan Manuel de Rosas, a partir de este hecho del 20 de noviembre del año 1845, que va a contribuir a este concepto tan fundamental en la historia argentina como es el concepto de la dominación política. Podemos decir que antes de Rosas se podía llegar a hablar de una confederación argentina, pero desde mi punto de vista es Juan Manuel de Rosas con la dominación política, con la defensa de esta incipiente República Argentina, lo que más adelante se iba a llamar la República Argentina, empieza a constituir la verdadera dominación política que hoy nosotros conocemos y denominamos todos los días como nuestro país, la República Argentina, Daniel. Yo creo que también se impone el concepto de antiimperialismo. Me parece que Juan Manuel de Rosas, uno de las acciones políticas que él enfrenta tiene que ver con este tema de enfrentarse a los imperialismos. Y en este caso concreto termina enfrentando la que por primera vez iban a ser aliada la flota inglesa y la flota francesa. Nunca se había dado una situación política, geográfica y de conflicto que uniera estas dos fuerzas en el tema del mar. Y lo hicieron para invadir la soberanía de nuestro país a través de lo que ellos decían el libre tránsito por los ríos del interior de nuestro país. En este caso el Río de la Plata. Y bueno, de una manera bastante incipiente, a lo mejor precaria, Juan Manuel de Rosas, habiendo visto algunas cuestiones geográficas de lo que era el tema del ingreso al río Paraná, decide esperar la flota en lo que después va a ser la vuelta de Obligado, en esa zona de Obligado, al norte de San Pedro. ¿Por qué? Porque el río ahí se angostaba y de alguna manera producía un quiebre importante, lo cual producía la posibilidad para este incipiente ejército argentino poder enfrentar a las dos potencias marítimas más importantes del mundo. Esto va a quedar registrado como la batalla de Obligado, a cargo de Lucio Mansilla, que es el responsable de alguna manera militar para enfrentar a las fuerzas invasoras. Bueno, y después de este relato que ha realizado Daniel con lo que se conoce como la vuelta a Obligado, vamos a ir escuchando este video que son las palabras del profesor Norberto Galazo, el cual va a ir definiendo con su concepto qué se conoce en la Argentina con este suceso que se da el 20 de noviembre del año 1845. Que Rosas tenía una política nacionalista surge de los dos rechazos que él hace a las invasiones extranjeras. Esto es indudable. Lo que pasa es que el nacionalismo de aquel tiempo podría compatibilizarse con la defensa del orden. Es decir, frente a la actitud que toman los franceses en 1838, que bloquean el puerto de Buenos Aires, apoyan la invasión de Lavalle, atacan la isla de Martín García, Rosas, defendiendo el orden, defiende a su vez la soberanía frente a esta intromisión extranjera. Y esto hay que reivindicarlo porque es una defensa frente a una potencia que poco antes los franceses habían entrado en Argelia con una excusa tan tonta como la que pretendían meterse en las Provincias Unidas y después se habían quedado con Argelia como colonia. En 1845 la invasión es anglo-francesa. En ese momento las fuerzas unidas, las escuadras de Inglaterra y de Francia, irrumpen en el Paraná para abrir el comercio, especialmente con el Paraguay, y también para ejercer una influencia sobre el Uruguay, tratando de que no se lleve a cabo la reintegración del Uruguay al resto de las Provincias Unidas, como lo había sostenido Artigas tantas veces. En este caso, Rosas
le hunde en el Paraná una cantidad de barcazas y las une por unas cadenas. Fermín Chávez le da gaucho ladino a ese Rosas, ponerle al río cadenas. De tal manera que a la altura de la Vuelta de Obligado, cuando las escuadras llegan, se encuentran que no pueden pasar porque están esas cadenas y esas barcazas hundidas. Y desde la costa, las pequeñas fuerzas de la Confederación Rosista atacan a las fuerzas anglo-francesas. Igualmente son derrotados, porque estamos hablando de un pequeño país que se atreve a enfrentarse a las dos grandes potencias mundiales de aquel momento, que son Inglaterra y Francia. Frente a esto hay la confabulación o la complicidad de una gran parte, de la mayor parte de los políticos unitarios que están de acuerdo con la invasión, y frente a esto está la definición de San Martín, del destierro, como motivo del conflicto con Francia en 1838, va a empezar a escribirse con Rosas, le va a dar su apoyo y va a declarar que es inadmisible que americanos con un espíritu faccioso de partido puedan haber estado junto con los que invadieron a la patria, que una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer olvidar. En el año 45, San Martín también, frente a la nueva invasión, cuando se produce la Vuelta de Obligado, también se manifiesta desde París apoyando la actitud de defensa de la soberanía de Rosas. Esto va a dar lugar después a que San Martín, al hacer su testamento, haga el legado de su sable, el sable que había, juntamente con el sable de Bolívar, habían logrado la liberación de Hispanoamérica, sea entregado a Juan Manuel de Rosas. Bueno, el video de Norberto Galazo, que de alguna manera nos ubica geográficamente e históricamente en el momento político donde se produce lo que va a quedar como el Día de la Soberanía, el recordatorio de la Batalla de Obligado. Bueno, yo para ir cerrando quería también hacer una breve reflexión de parte de lo que fue el relato de Galazo, en el cual define una cuestión fundamental que tiene que ver con el sable corvo. Algo que para algunos historiadores queda como una anécdota política, pero también queríamos recordar esto. La entrega de este sable implicaba no solamente lo que fue, digamos, el sable libertador del general Don José de San Martín, sino también decir que con ese sable Don José de San Martín lo que se encargó es de liberar pueblos. Creo que cuando lo recibe de Juan Manuel de Rosas, San Martín entiende exactamente lo mismo. Es Rosas el que utiliza el poder de la Confederación, no como quería Buenos Aires, para atacar el enemigo interno, que eran los federales, sino por el contrario, para defender esta confederación, lo que dijimos que en un futuro se iba a denominar nuestro país la República Argentina. A mí también me deja dos mensajes. Uno, este concepto de Juan Manuel de Rosas de lo que es la soberanía, porque él tenía claro la posibilidad de usar el mercado externo que podía producir el transporte de bienes y consumo a través de la flota inglesa, pero eso era hasta el puerto de Buenos Aires, no al interior de nuestro país. Este es un concepto de soberanía muy importante. Y después hay cosas que obviamente el mitrismo y la historia oficial no es capaz de entender, por eso le es difícil ver o lo dan como una anécdota simplemente la entrega del sable de San Martín a Rosas. Y es su legado para quien mejor interpreta la posibilidad del antiimperialismo y de la soberanía. Por eso creo que no es una anécdota el regalo o el donarle o dejarle como testimonio el sable corvo de San Martín a Juan Manuel de Rosas, sino es algo que no termina de entender la historia mitrista en nuestro país. Gracias, Cristian. Este fue el bloque de efemérides. Ya vamos a ir con 777, que son 7 noticias, 7 miradas, 7 opiniones, lo que pasaron los últimos 7 días en la prensa en general, o cosas que a lo mejor no estuvieron reflejadas de esta manera, y para eso va a estar con nosotros Nico Weiserman, así que vamos al 777. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias.